Durante 5 años, envié $5.000 mensuales para mantenerlos a flote. En la lectura del testamento, mamá había escrito, a nuestro error, Abigail, nada. Saqué mi teléfono y cancelé cada pago. Dile a papá que el error ha terminado de arreglar sus problemas. Nunca esperé estar sentada en este oscuro despacho de abogados, mirando fijamente palabras que de alguna manera dolían más que todos los años de sutil crueldad juntos. El papel temblaba ligeramente en mis manos mientras leía la línea de nuevo, a nuestro error, Abigail, nada. 5 simples palabras que confirmaban lo que siempre había sospechado pero nunca quise creer. La ironía no se me escapaba. Durante los últimos 5 años, he estado enviando $5.000 cada mes para mantener a flote a mi familia. Esos son $300.000 de mi dinero ganado con esfuerzo vertidos en un pozo sin fondo de ingratitud. Y ahora, sentada en esta silla de cuero que probablemente costó más que mi primer coche, era oficialmente nada. Señorita Miller. El señor Harrison, el abogado de la familia, carraspeó. ¿Le gustaría tomarse un momento? Levanté la vista, encontrándome con su mirada cautelosa. Intentaba ser profesional, pero podía ver la incomodidad en sus ojos. Conocía a mi familia desde hacía años, había observado este drama desarrollarse desde la barrera. Ahora se veía obligado a ser el mensajero del último acto de rechazo de mi madre. No, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Por favor, continúe. Revolvió sus papeles, claramente aliviado de seguir adelante. Mientras él continuaba monótonamente sobre la distribución de los activos entre mi padre y mi hermana, Megan, dejé que mi mente divagara hacia donde empezó todo esto. Hace 5 años, apenas comenzaba a encontrar mi camino en la vida. A los 25, había lanzado mi propia firma de consultoría financiera. No era gran cosa, solo yo, un portátil y una pequeña oficina encima de un restaurante chino en el centro de Seattle. El olor a pollo kung pao subía flotando a través del suelo todos los días alrededor del mediodía, pero el alquiler era barato y estaba decidida a que funcionara. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Abigail, la voz de mi madre había sonado inusualmente frágil esa noche. Necesitamos hablar de algo importante. Recuerdo enderezarme en mi silla, sintiendo un nudo en el estómago. Importante en mi familia usualmente significaba malas noticias. La empresa de tu padre, ha habido un problema. Hizo una pausa, y pude oírla luchar por mantener la compostura. La inversión no funcionó. Vamos a perderlo todo. La inversión sobre la que les había advertido, que la empresa de papá había invertido la mayor parte de su capital en una aventura arriesgada, a pesar de mi consejo en contra. Había pasado años estudiando finanzas, incluso había trabajado en una de las principales firmas de inversión antes de empezar mi propio negocio. Pero, ¿qué sabía yo? Solo era la hija que los decepcionó por no seguir el camino tradicional que habían trazado para mí. ¿Qué tan grave es?, pregunté, ya temiendo la respuesta. No podemos pagar la hipoteca este mes. Su voz se quebró. Las tarjetas de crédito están al máximo. Tu padre, no lo está llevando bien. Cerré los ojos, sabiendo lo que vendría después, la sutil inducción de culpa, la responsabilidad implícita. Había visto este patrón toda mi vida, solo que nunca a esta escala. Abigail, odio tener que pedirlo, pero... ¿Cuánto necesitáis? La cifra que mencionó hizo que mi corazón se detuviera, $5.000. Eso era casi todo lo que tenía en mi cuenta de empresa, dinero que había estado ahorrando para expandir mi compañía, para finalmente mudarme de esa oficina estrecha con su perpetuo olor a comida china. Pero eran familia, y en nuestra familia, esa palabra tenía peso. Significaba obligación, deber, sacrificio, especialmente por mi parte. Lo transferiré ahora mismo, me oí decir. Esa primera transferencia se suponía que era algo puntual, solo lo suficiente para ayudarles a recuperarse. Pero un mes se convirtió en 2, luego 3, luego 12. Cada vez, había una nueva crisis, una nueva razón por la que no podían llegar a fin de mes. Y cada vez, abría mi aplicación bancaria y enviaba otros $5.000. Mientras tanto, mi hermana, Megan, prosperaba. Había seguido el camino que nuestros padres querían, se casó bien, tenía la vida suburbana perfecta, nunca corrió ningún riesgo. Ella no tenía que preocuparse por los problemas financieros de nuestros padres, esa carga recaía directamente sobre mis hombros.
La casa del lago es para Megan. La voz del señor Harrison interrumpió mis recuerdos, junto con la cabaña de verano en Maine y la colección de joyas de tu madre. Sentí una sonrisa amarga tirar de mis labios. La casa del lago, había pasado los últimos 2 veranos pagando su mantenimiento, arreglando el techo, actualizando la fontanería, todo mientras Megan organizaba fiestas elaboradas allí, interpretando el papel de la hija perfecta. Los activos líquidos restantes se dividirán entre tu padre y Megan, con una división de 70-30 a favor de tu padre. El señor Harrison hizo una pausa, mirándome con aire de disculpa. Eso concluye los puntos principales del testamento. Me quedé sentada allí, dejando que la realidad se asentara. 5 años de apoyo, de sacrificar mis propios sueños para mantenerlos a flote, y esta era mi recompensa, ser oficialmente etiquetada como el error en las últimas palabras de mi madre. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, probablemente otro mensaje de papá sobre el pago de la hipoteca de este mes. Vencía en 3 días. Me lo había estado recordando toda la semana, como si pudiera olvidar mi deber familiar. Con manos firmes, saqué mi teléfono. El señor Harrison todavía estaba hablando, algo sobre firmar papeles, pero ya no estaba escuchando. Abrí mi aplicación bancaria, navegué hasta la sección de pagos recurrentes y encontré el etiquetado como apoyo familiar. Un toque. Eso es todo lo que se necesitaría para poner fin a 5 años de sangría financiera. Un toque para finalmente decir, basta. Señorita Miller. La voz del señor Harrison parecía distante. ¿Tiene alguna pregunta sobre el testamento? Levanté la vista de mi teléfono, encontrando su mirada. Solo una, dije en voz baja. ¿Cuándo se hace oficial esto? ¿El testamento? Es efectivo inmediatamente. Asentí, luego presioné mi pulgar contra la pantalla. Cancelar pago. Confirmar. Sí. Poniéndome de pie, alisé mi falda y recogí mi bolso. Gracias por su tiempo, señor Harrison. Confío en que informará a mi padre y a Megan de los detalles. Él parpadeó, desconcertado por mi calma. Sí, por supuesto. Pero, ¿no quiere discutir esto con su familia? Quizás haya habido algún malentendido. Ningún malentendido, lo interrumpí suavemente. El testamento es perfectamente claro. Soy el error, y los errores no pagan facturas. Mientras caminaba hacia la puerta, mi teléfono empezó a vibrar de nuevo, el nombre de papá apareció en la pantalla, probablemente preguntándose por qué no respondía a sus mensajes sobre la hipoteca. Por primera vez en 5 años, pulsé rechazar. Afuera, la lluvia perpetua de Seattle había cesado, dejando el aire fresco y limpio. Respiré hondo, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Las últimas palabras de mi madre habían dolido, sí, pero también me habían liberado. No más fingir, no más obligación, no más agotar mis recursos para alimentar su estilo de vida. Había construido algo de la nada una vez antes, empezando con solo un portátil y un sueño en una pequeña oficina encima de un restaurante chino. Podía hacerlo de nuevo, pero esta vez, sin el peso de las expectativas familiares frenándome. Mi teléfono vibró una vez más, un mensaje de Megan. ¿Dónde estás? Papá está intentando contactarte sobre la hipoteca. Escribí una respuesta, luego hice una pausa, considerando mis palabras cuidadosamente. Finalmente, escribí, dile a papá que el error ha terminado de arreglar sus problemas. Es hora de que lo resolváis vosotros mismos. Luego bloqueé sus números, volví a guardar el teléfono en mi bolsillo y caminé hacia mi coche. Era hora de empezar a escribir mi propia historia, una donde no fuera el error, sino la obra maestra. Pero esto era solo el principio. Lo que no sabía entonces era que la reacción de mi familia al ser cortada desencadenaría una cadena de eventos que lo cambiarían todo, sus intentos desesperados por recuperar el control, sus tácticas de manipulación y, finalmente, su impactante descubrimiento sobre en quién me había convertido mientras estaban ocupados menospreciándome. Todo eso estaba por venir. Por ahora, sin embargo, simplemente conduje a casa, viendo el horizonte de Seattle crecer en mi parabrisas. El mañana traería nuevos desafíos, pero por primera vez en años, estaba lista para enfrentarlos en mis propios términos. La oficina encima del restaurante chino había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazada por un espacio moderno en un rascacielos del centro. Pero a veces, cuando necesitaba un recordatorio de lo lejos que había llegado,
Pedí apoyo Kung Pao y sonreía, recordando a la chica que empezó sin nada más que determinación. Esa chica no era un error, era una fuerza de la naturaleza. Y ahora, finalmente, era libre. La primera señal de que mi familia había descubierto los pagos cancelados llegó 3 días después. Estaba en mi oficina revisando un posible acuerdo de adquisición cuando mi asistente, Oliver, me avisó por el intercomunicador. Señorita Miller, su padre está en el vestíbulo. Insiste bastante en verla. Miré la pantalla de mi ordenador, exactamente 72 horas desde que vencía el pago de la hipoteca. Justo a tiempo. ¿Cuán insistente?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Amenaza con llamar a seguridad si no le dejan subir. ¿Debería? No interrumpí, guardando mi trabajo. Me encargaré de esto. Envíalo a la sala de conferencias P y asegúrate de que la grabación esté activada. 5 años gestionando las finanzas de mi familia me habían enseñado una cosa: siempre guarda registros. Algo me decía que los necesitaría pronto. La sala de conferencias era toda de cristal y cromo, con vistas del horizonte de Seattle que generalmente impresionaban a los clientes. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, su reflejo mostraba un rostro que apenas reconocí. Atrás quedaba el hombre de negocios seguro de sí mismo que despreciaba mis elecciones profesionales, en su lugar había alguien desesperado, enfadado y peligroso. El pago de la hipoteca fue rechazado, dijo sin darse la vuelta. Sí. Tu madre acaba de morir, Abigail. Finalmente se enfrentó a mí, usando la carta de la culpa que jugó tantas veces antes. ¿Es así como quieres honrar su memoria? Me senté en la mesa de conferencias, indicándole que hiciera lo mismo. Él permaneció de pie. Mamá dejó claros sus sentimientos en el testamento, dije con calma. Para citar exactamente, a nuestro error, Abigail, nada. Eso fue solo. Hizo un gesto despectivo con la mano. Tu madre estaba molesta por algunas cosas, ya sabes cómo se ponía. Pero esto no va de eso. Esto va de familia. Familia, repetí las palabras lentamente. ¿Cómo que tú y Megan os quedasteis con todo mientras a mí me etiquetaban como un error? Su rostro se ensombreció. Estás siendo infantil. Necesitamos ese dinero. La hipoteca ya no es mi problema, me levanté, igualando su postura. Os he enviado $300,000 en los últimos 5 años, dinero que podría haber hecho crecer mi negocio, comprado mi propia casa, construido mi futuro. En cambio, se fue a un agujero negro de ingratitud. ¿Ingratitud? Su voz se elevó bruscamente. Te dimos todo. Una educación, oportunidades. Que pagué yo misma, interrumpí. Beca completa para la universidad. Trabajé en 3 empleos para cubrir gastos. Lo único que me disteis fue el recordatorio constante de que no era lo suficientemente buena. Golpeó la mesa con la mano, el sonido resonó en la sala, pero no me inmuté. Pequeña ingrata. Se contuvo, visiblemente tratando de recuperar el control. Bien. ¿Cuánto? Perdón. ¿Cuánto para arreglar esto? ¿Quieres una parte de la herencia? Pon tu precio. Me reí, y el sonido pareció sorprenderlo más de lo que lo habría hecho la ira. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Esto no es por dinero. Es por respeto, por reconocimiento, cosas que tú y mamá nunca pensasteis que merecía. ¿Qué quieres entonces? Su voz se había vuelto calculadora. Reconocí ese tono, era el mismo que usaba en las negociaciones comerciales. Nada, dije simplemente. No quiero nada de vosotros, ni dinero, ni relación, ni obligaciones familiares. He terminado. Su rostro pasó por una serie de emociones, sorpresa, ira y, finalmente, la que había estado esperando, miedo. No puedes hacer esto, susurró. La casa, todo, lo perderemos todo. Probablemente estuve de acuerdo. A menos que Megan dé un paso al frente. Ella recibió la herencia, después de todo. Estoy segura de que estará feliz de ayudar. La mención de Megan pareció desencadenar algo. Sacó su teléfono, sus dedos temblando ligeramente mientras marcaba. Podía oírlo sonar en altavoz. ¿Papi? La voz de Megan llenó la sala. ¿Hablaste con ella? ¿Lo arreglaste?
Megan, dijo él, con los ojos fijos en mí, tu hermana se está poniendo difícil. Quizás si hablaras con ella. Pónmela. Negué con la cabeza, dirigiéndome ya hacia la puerta. Adiós, papá. Buena suerte con la hipoteca. Su voz me detuvo en el umbral. Se lo contaré a todo el mundo, amenazó. Todos tus contactos de negocios, tus clientes. Sabrán qué clase de persona eres realmente, abandonando a tu familia así. Me volví, sonriendo. Adelante. Cuéntales cómo tu hija menor pagó tus facturas durante 5 años mientras le dabas todo a su hermana. Cuéntales cómo la etiquetaste como un error en el testamento de su madre. Cuéntales exactamente por qué finalmente dijo basta. Cerré la puerta ante su rostro atónito, pero aún podía oír la voz de Megan a través del cristal. ¿Papi? ¿Qué hacemos ahora? De vuelta en mi oficina, llamé a Oliver. Cancela todas mis citas para el resto del día. Y, Oliver, si alguno de mis familiares intenta subir de nuevo, llama a seguridad inmediatamente. Sí, señorita Miller. Además, su hermana Megan ha llamado 6 veces en la última hora. Bloquea su número y tráeme los papeles de adquisición del acuerdo Thompson. Necesito algo en que concentrarme. Pasé las siguientes horas enterrada en el trabajo, pero mi teléfono seguía iluminándose con mensajes de números desconocidos, mi familia intentando contactarme a través de diferentes líneas, cada una más desesperada que la anterior. Abigail, por favor, lo perderemos todo. Esto no es lo que mamá hubiera querido. No puedes simplemente abandonarnos así. El banco amenaza con la ejecución hipotecaria. Bloqueé cada número metódicamente. Pero un mensaje de Megan me hizo detenerme. Bien. Sé así. Pero no vengas llorando a nosotros cuando tu preciosa compañía fracase. Nadie tiene éxito solo. Se equivocaba en eso. Había tenido éxito sola en cada paso del camino, desde esa pequeña oficina sobre el restaurante chino hasta mi éxito actual. Lo había hecho sin su ayuda, de hecho, lo había hecho a pesar de su constante socavamiento. Esa noche, me quedé hasta tarde en la oficina, viendo la puesta de sol sobre Elliott Bay. Mi teléfono finalmente se había quedado en silencio, pero sabía que esto no había terminado. Mi familia no estaba acostumbrada a que se les negara nada, especialmente por mi parte. Intensificarían sus acciones, intentarían encontrar formas de presionarme, intentarían usar mis contactos comerciales en mi contra. Lo que no sabían era que estaba preparada. 5 años de mantenerlos me habían enseñado a documentarlo todo, cada transferencia, cada mensaje de texto pidiendo dinero, cada correo electrónico prometiendo que sería la última vez. Lo tenía todo guardado de forma segura. También tenía algo más que ellos no sabían, influencia. El acuerdo Thompson que estaba revisando no era una adquisición cualquiera, era para una empresa de gestión de propiedades que casualmente manejaba varias de las propiedades comerciales de papá, propiedades que ya estaban luchando debido a su mala gestión financiera. Si querían jugar duro, aprenderían que el error había aprendido algunos trucos propios. Mi ordenador emitió un pitido con una notificación de correo electrónico. Era del señor Harrison, el abogado de la familia. Señorita Miller, su padre ha solicitado una reunión familiar para discutir los acontecimientos recientes. Sugiere mañana a las 2 de la tarde en la Casa del Lago. Megan y su esposo estarán presentes. Por favor, considere asistir para resolver esta situación amistosamente. Saludos, David Harrison. Pulsé responder, señor Harrison, gracias por la invitación, pero debo declinar. Como la Casa del Lago ahora pertenece a Megan, no tengo derecho a estar allí. En cuanto a resolver la situación, creo que el testamento de mamá dejó todo perfectamente claro. Atentamente, Abigail Miller, CEO, Miller Consulting Group. Añadí mi título completo deliberadamente, que vieran lo que el error había construido mientras estaban ocupados menospreciándola. Justo entonces, Oliver llamó a mi puerta. Señorita Miller, debería ver esto. Me entregó su tablet, abierta en un sitio web de noticias de negocios local. El titular hizo que se me helara la sangre, drama familiar, empresario local acusa a su hija de abandono financiero. Allí estaba mi padre, citado extensamente sobre cómo su hija ingrata había cortado el apoyo a su familia en duelo, cómo me había aprovechado de su confianza y luego los había abandonado en su momento de necesidad. El artículo incluso mencionaba mi empresa por su nombre.
Así que este era su juego. Pensaron que podían avergonzarme para que volviera al redil, dañar mi reputación comercial hasta que no tuviera más opción que ceder. Lo que no entendían era que la vergüenza solo funciona si la aceptas, y yo había terminado de aceptar su versión de la realidad. Le devolví la tablet a Oliver. Llama a Relaciones Públicas. Es hora de contar nuestra versión de la historia. Los próximos días lo cambiarían todo. Mi familia pensó que podían presionarme hasta la sumisión, pero estaban a punto de aprender que la hija que despreciaron durante tanto tiempo se había convertido en alguien a quien no podían permitirse antagonizar. Sus intentos de dañar mi reputación resultarían espectacularmente contraproducentes, llevando a revelaciones que sacudirían los cimientos de nuestra familia. Pero esa era la batalla de mañana. Por ahora, tenía trabajo que hacer, empezando por una llamada al grupo Thompson sobre acelerar nuestro cronograma de adquisición. La guerra de relaciones públicas que mi padre inició resultó espectacularmente contraproducente. En 48 horas, aunque no había planeado hacer público nuestro drama familiar, ya que él abrió esa puerta, yo entré directamente. El equipo de relaciones públicas de mi empresa emitió una simple declaración, un registro detallado de cada pago que había hecho a mi familia durante los últimos 5 años, junto con una copia de la sección relevante del testamento de mi madre. Sin comentarios emocionales, sin acusaciones, solo hechos fríos y concretos, con una sola pregunta al final: ¿quién abandonó realmente a quién? La respuesta pública fue inmediata y abrumadora. Los foros de negocios locales explotaron con discusiones. El mismo medio de noticias que había publicado las acusaciones de mi padre ahora publicó un artículo de seguimiento: ¿abuso financiero familiar? El lado oscuro de la obligación filial. Pero aún no había terminado. Los papeles de adquisición de Thompson están listos, anunció Oliver, colocando una gruesa carpeta en mi escritorio. Ofrecen un descuento del 15% si cerramos antes de fin de mes. Sonreí, abriendo la carpeta. Thompson Properties gestionaba el 60% de los bienes raíces comerciales de mi padre. Una vez que este acuerdo se cerrara, me convertiría efectivamente en su arrendadora. Programa la firma para la próxima semana, dije, luego hice una pausa. Y, Oliver, asegúrate de que mi padre reciba una invitación. Debería saber quién será su nueva administradora de propiedades. Los siguientes días pasaron en un torbellino de actividad. Mi familia intentó todo para recuperar el control. Megan apareció en mi oficina 2 veces, solo para ser rechazada por seguridad. Mi padre intentó contactar a mis principales clientes, pero mi reputación de integridad habló más fuerte que sus desesperadas acusaciones. Entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Era del socio comercial de mi padre, Michael. Abigail, necesitas ver esto. Tu padre está tratando de vender la empresa. Adjunta había una foto de un contrato. Mi padre planeaba vender sus activos comerciales restantes a una fracción de su valor a una sociedad holding de la que nunca había oído hablar. Parecía desesperado hasta que miré más de cerca y reconocí la firma del esposo de Megan, Brian, en los papeles de incorporación. Estaban tratando de ocultar activos. Envié la evidencia a mis abogados, luego hice una llamada a la única persona que podría ayudarme a entender lo que realmente estaba sucediendo. 1 hora después, me senté frente a Michael en un café tranquilo a 3 cuadras de mi oficina. Parecía cansado, mayor de sus 50 años. Es peor de lo que pensábamos, dijo, deslizando una unidad USB sobre la mesa. Tu padre ha estado moviendo dinero durante años. ¿La inversión que supuestamente fracasó? No lo hizo. Desvió las ganancias a cuentas offshore, luego se declaró en bancarrota para evitar pagar a los inversores. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Eso es fraude. Michael asintió sombríamente. La SEC ha estado husmeando. Tu padre sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que encontraran algo. Por eso necesitaba tu dinero, para cubrir los agujeros en los libros. Y ahora que lo he cortado, está desesperado. La venta a la sociedad instrumental de Megan es su último intento de ocultar lo que quede antes de que todo se derrumbe. Miré fijamente la unidad USB, sintiendo el peso de su contenido. ¿Por qué me muestras esto? Los ojos de Michael se encontraron con los míos. Porque estuve allí cuando naciste. Te vi crecer, vi cómo despreciaban cada logro, cada éxito. Merecías algo mejor. Guardé la unidad en mi bolso, mi mente ya acelerada con posibilidades.
Gracias, Michael. ¿Qué vas a hacer? Me levanté, dejando suficiente efectivo en la mesa para cubrir nuestros cafés. Voy a asegurarme de que no puedan hacer daño a nadie más. De vuelta en mi oficina, revisé los documentos que Michael había proporcionado. La evidencia era condenatoria, años de fraude sistemático, todo cuidadosamente documentado. Mi padre no solo había estado robando a los inversores, había estado robando a su propia empresa, al fondo de pensiones de sus empleados, incluso a sus socios. Hice 2 llamadas, una a la SEC, concertando una reunión para la mañana siguiente, la segunda al señor Harrison. Señorita Miller respondió al primer timbrazo. Justo iba a llamarla. Déjeme adivinar, ¿otra reunión familiar? Sí, mañana a las 2 de la tarde. Su padre insiste en que es urgente. Revisé mi agenda, ya sabiendo que estaba libre. ¿La casa del lago de nuevo? En realidad, no. La oficina de su padre. Dice que es sobre el futuro del negocio familiar. Perfecto. Dile que estaré allí. A la mañana siguiente, me reuní con los investigadores de la SEC, entregando todo lo que Michael había proporcionado. Estaban particularmente interesados en el intento de transferencia de activos a la sociedad instrumental de Megan. A las 2 de la tarde en punto, entré en el edificio de oficinas de mi padre por lo que sabía que sería la última vez. La recepcionista me dirigió a la sala de conferencias principal, donde encontré a mi padre, Megan, su esposo Brian y al señor Harrison ya esperando. Abigail, mi padre se levantó, intentando una sonrisa. Gracias por venir. Tenemos una propuesta que podría beneficiar a todos. Tomé asiento, notando el grueso contrato frente a Megan. Estoy escuchando. Estamos reestructurando el negocio familiar, comenzó. Megan y Brian han creado una nueva sociedad holding. Queremos transferir todos los activos a esta nueva entidad, y tú recibirías una participación del 15%. A cambio, necesitamos que reanudes los pagos mensuales y te retractes públicamente de tus declaraciones recientes. Tomé el contrato, fingiendo leerlo cuidadosamente. ¿Y si me niego? Entonces no obtienes nada. Megan se inclinó hacia adelante. Ni participación en la empresa, ni parte en futuras ganancias. Quedarás completamente excluida de la fortuna familiar. ¿Qué fortuna familiar?, pregunté en voz baja. ¿La que papá escondió en cuentas offshore? ¿O la que robó a sus inversores? La sala quedó en silencio sepulcral. El rostro de mi padre palideció. ¿De qué estás hablando?, exigió Megan, pero pude ver el miedo invadiendo sus ojos. La sé que está muy interesada en esa pregunta, dije, levantándome. De hecho, deberían estar llegando en cualquier momento. Tuve una reunión fascinante con ellos esta mañana. El sonido de las puertas del ascensor abriéndose resonó por el pasillo, seguido de múltiples pasos. No lo hiciste, susurró mi padre. En realidad, sí lo hice. Pero no te preocupes, me aseguré de que tuvieran todo, las cuentas offshore, la quiebra fraudulenta, incluso este último intento de ocultar activos a través de la empresa de Megan. Considéralo mi último regalo a la familia. La puerta de la sala de conferencias se abrió. 3 agentes de la SEC entraron, seguidos por 2 oficiales de policía. Robert Miller, un agente, dio un paso adelante. Tenemos una orden de arresto para usted. Lo que sucedió después pareció desarrollarse en cámara lenta, mi padre intentando borrar algo en su teléfono antes de que un agente se lo arrebatara, Megan gritando que no tenía derecho, que estaba destruyendo a la familia, su esposo Brian intentando huir antes de ser detenido en el ascensor, el señor Harrison simplemente se quedó allí sentado, sacudiendo la cabeza lentamente. Debería haberlo sabido, murmuró. Todos esos años de meticuloso mantenimiento de registros. Observé cómo se llevaban a mi padre esposado, Megan y Brian siguiéndolos poco después como testigos relevantes. El imperio familiar, construido sobre mentiras y manipulación, se desmoronó en menos de una hora. Afuera, los reporteros ya se habían reunido, alguien debía haberles avisado. Mientras caminaba hacia mi coche, oí la voz de mi padre por última vez. Abigail. No puedes hacer esto. Somos familia. Me volví, encontrando sus ojos. No, papá. Solo soy el error, ¿recuerdas? Y este error acaba de corregir muchos males. 3 meses después,
Estaba sentada en mi oficina revisando el informe final de la investigación de la SEC. Mi padre había sido sentenciado a 15 años por fraude y malversación. Megan y Brian recibieron sentencias más leves por sus roles en el intento de ocultación de activos. La casa del lago y otras propiedades fueron confiscadas y vendidas para pagar a los inversores. Oliver llamó a mi puerta. Señorita Miller, el acuerdo Thompson está completo. Ahora posee oficialmente los derechos de gestión de todos los antiguos edificios de Miller Properties. Asentí, cerrando el archivo de la SEC. Programa una reunión con los inquilinos. Quiero discutir planes de modernización y posibles ajustes de alquiler. Además, dudó. Hay una carta de su padre. Extendí la mano, tomando el sobreconsello de prisión. Dentro había una sola página. Abigail, ahora entiendo lo que querías decir sobre el respeto, sobre el reconocimiento. Lamento que haya sido necesario perderlo todo para ver lo que teníamos en ti. Papá. Doblé la carta con cuidado y la coloqué en el cajón de mi escritorio. Quizás algún día respondería, pero no hoy. Hoy, tenía una empresa que dirigir y un futuro que construir. Mi teléfono vibró, un mensaje de Michael. Vi el anuncio del acuerdo Thompson. Tu abuelo estaría orgulloso. Sonreí, recordando al único miembro de la familia que alguna vez había creído en mí. Me había llamado su error del $1.000.000 una vez, bromeando con mis padres sobre su miopía. Mirando el horizonte de Seattle desde la ventana de mi oficina, me di cuenta de que estaba equivocado. No era un error del $1.000.000, era una historia de éxito de $1.000 millones. Y lo había hecho a mi manera, sin su ayuda, sin su aprobación, finalmente, sin sus cadenas reteniéndome. El error se había convertido en una obra maestra.